Hola, muy buenos días, tardes, noches. Me presento, mi nombre es Carlos Navarrete y les doy la bienvenida a mi pequeño podcast, el cual se llama Realismo Mágico. En este pequeño podcast voy a tratar sobre un tema en particular que es el cuento de Julio Cortázar, el cual se llama Casa Tomada. Ok, ahora les voy a hacer una pequeña introducción, una breve introducción de lo que va a ser este podcast. Espero que no se aburran. En este podcast voy a tratar básicamente sobre algunos aspectos de lo que es el libro de Julio Cortázar, Casa Tomada, que acabo de mencionar. Y vamos a realizar diferentes análisis del cuento, porque para mi parecer es un cuento un tanto extraño, pero al mismo tiempo es atrapante. Es un cuento, la verdad, bastante interesante. Este cuento es bastante interesante porque nos marca lo que es la historia de dos hermanos que viven en una casa bastante amplia, que obviamente tiene historia como todas las casas. Esta casa tiene la historia de los abuelos, los bisabuelos y sus padres, pero por azares del destino tuvieron que quedarse ellos en la casa. Y el cuento nos habla de cómo poco a poco ellos van siendo expulsados de su propia casa. Nos plantea cómo su casa ha sido tomada, pero en ningún momento del texto nos indica que fue una persona o alguien parecido. Pero bueno, vamos a ir hablándolo mientras sigamos con el podcast. Ahora hablaré un poco más del autor, que es Julio Cortázar, pero obviamente no se llamaba Julio Cortázar así nomás. Su nombre completo era Julio Florencio Cortázar. Él nació el 26 de agosto de 1914 en Bélgica, en la región de Bruselas. Y falleció, lamentablemente, el 12 de febrero de 1984, a sus 69 años de edad, en París, Francia. La verdad, un buen lugar para morir. Ojalá morir ahí algún día. Y lamentablemente no murió como todos pensamos, ojalá hubiera sido de causas naturales, pero no. Él murió de leucemia linfoide aguda. Esta enfermedad es básicamente como un cáncer, el cual en su tiempo se pudo haber tratado, pero él falleció de igual manera. Julio Cortázar vivió durante 4 años básicamente, más o menos, entre Suiza, Bélgica y España, ya que en esa época de 1914 estaba comenzando lo que era la Primera Guerra Mundial. Entonces los alemanes estaban empezando a acercar a lo que era Bélgica y estaban empezando a invadir esos lugares. Julio Cortázar estudió en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires. Él viajó después de esos 4 años de haber estado entre Bélgica, Suiza y España. En España basó en Barcelona. Volvió a Argentina, que era su país de origen, se podría decir, el país de origen de sus padres llamados Julio José Cortázar y María Herminia de Scott o de Scott. Después de estar esos 4 años en Europa, se podría decir, volvieron a Argentina, en donde se quedaron en Buenos Aires, precisamente en Banfield, el cual queda al sur de Buenos Aires, junto a su madre, una tía y Ofelia, la cual era su única hermana, que era un año menor que él. En Argentina, en Banfield precisamente pasó lo que era casi toda su infancia, prácticamente toda su infancia. Habiendo terminado con lo que es la introducción a lo que se va a tratar este podcast y una pequeña biografía del autor, voy a comenzar con lo que con tantas ansias estoy esperando empezar, que es el cuento, el cual es muy interesante. Por lo menos a mí me pareció bastante interesante. La primera vez que lo leí, que creo que fue hace 1 año o 2 años, no lo recuerdo muy bien, pero es un texto que me dejó pensando bastante. ¿Por qué? Porque en resumidas cuentas trata sobre dos hermanos, Irene y el narrador,
que es un narrador en primera persona. No dice su nombre en ningún momento, pero sí habla de su hermana. Es una historia entre dos hermanos, Irene y el narrador, que es el hermano, los cuales viven en una casa, que es una casa que alberga la historia de sus abuelos, sus bisabuelos, sus padres y toda su infancia básicamente de niños. En este transcurso del texto estamos hablando de una época de 1939 más o menos, 1939, 23, entre esa época, en Argentina obviamente, en el contexto del cuento, de lo que se va a hacer cuento en la época en donde está. Habla de que la casa es vieja, es una casa antigua, perdón. Y prosiguiendo el cuento, habla de cómo son despojados, desalojados básicamente de esa casa. Y se supone que es una casa bastante grande, o sea, hace una distribución de la casa. Voy a hacer una lectura pequeña de lo que es un fragmento del texto en donde relata la distribución de la casa. Dice: el comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y 3 dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña, que es una calle en Argentina, precisamente en el lugar en donde ellos viven. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayolica y la puerta cancel daba al living, de manera que uno entraba por el zaguán, abría el cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y al baño. Cuando la puerta estaba abierta advertía uno que la casa era muy grande, si no daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse. Con esto termino el pequeño fragmento de lo que era la distribución de la casa. Para 2 personas era bastante grande, teniendo bastantes pasillos, puertas, un living que según se podía ver bastante grande y una puerta de roble maciza. Las puertas de roble son muy bonitas, pero sin embargo, dejando de lado lo que es bonito y no, habla después cómo lentamente son desalojados de su propia casa, porque si seguimos avanzando en el texto, en algunas páginas, nos explica de qué forma son, se podría decir, desalojados, o su casa va siendo tomada, como el cuento tiene el nombre, por entes exteriores a lo que son ellos. De ahí lo surrealista del texto y lo que me llama mucho la atención, porque dice que del otro lado de la puerta de roble se escuchaban unos ruiditos y el narrador, antes de esperar a que esas personas, esas entidades pasen a lo que es el otro lado de la puerta de roble, que sería donde está el living, la cocina y sus dormitorios donde están ellos, él cierra la puerta de roble, pero sin embargo se percata de que obviamente tiene la llave de su lado, entonces cierra con llave la puerta de roble, y como es una puerta de roble maciza, no iban a romperla, pero no explica precisamente quién la tomó, y es lo que me causa curiosidad a mí, porque por más que sigamos avanzando en el texto, no nos explica quién tomó la casa. Pero eso es lo interesante del texto. Al final del texto, obviamente, la casa es tomada por estas personas o entidades. Nadie sabe, en ninguna parte del texto aparece que fueran personas o entidades o algo por el estilo. Pero al final del texto cuenta algo, dice unas frases, el narrador, que me dejan pensando bastante, porque voy a leer este pequeño fragmento. Ellos abandonan el lugar, antes de leer el fragmento les explico. Ellos abandonan la casa, la abandonan porque
se tomaron prácticamente de alguna forma, pudieron pasar la puerta de roble maciza y se estaban empezando a tomar lo que era la casa, y ellos corrían hacia la puerta para irse y escuchaban atrás suyo ruidos. Entonces con más razón ellos salieron corriendo, y terminando eso, o sea, salieron y cerraron. Y les voy a leer el pequeño fragmento porque dice que al cerrar, o sea, antes cerraron la puerta y tiraron las llaves para que ninguna persona se metiera. Entonces eso es lo que me deja medio descolocado, se podría decir de alguna forma. Me deja así como medio raro porque ahí me da el parecer de que no fueron personas las que los ahuyentaron de su propia casa. Ahora voy a proceder a leer lo que es el fragmento. Antes de alejarnos, tuve lástima. Cerré bien la puerta de la entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada. Entonces, ese pequeño fragmento me deja a mí pensando qué fue lo que sucedió. Y no sé, es complicado. Obviamente después de haber hecho esto, o sea, de haberse publicado el libro, salieron bastante personas con análisis, expertos intentando descubrir el contexto en el que se realizaba esto, pero solo son análisis de lo que es el cuento. Hay que tener en cuenta que este texto está en época de 1939. En ese momento era época de dictadura en Argentina. Precisamente era el peronismo en esa época, que fue un problema bastante interesante también porque a Julio Cortázar en ese momento no lo dejaban publicar nada sobre Argentina, aunque él haya tenido la nacionalidad, no le dejaban publicar nada por el contexto de dictadura en el que estaban. Entonces eran problemas políticos bastante serios. Entonces, en el contexto en el que él crea este cuento, ya estaba en 1955, 1960, entre esos años. Él en ese momento ya estaba en Francia, estaba en París, tenía su vida ya, pero él aún así realizó este libro en relación a lo que era la dictadura. Entonces de este libro se pueden sacar bastantes análisis, como por ejemplo uno que voy a plantear ahora, que me pareció bastante interesante a mí, porque entre tantos análisis que existen o que se pueden volver a crear, entre unos tantos análisis que hay de este libro, de este cuento, perdón, me pareció uno interesante que ve como la casa en la que ellos están, en la que están Irene y el narrador, como el vientre materno. O sea, que Julio Cortázar plantea de que ellos están tan cómodos en el lugar en donde están que no quieren salir. Lo ven como un lugar caliente y seguro y en el que se vive muy agradable, y del que los habitantes, o sea, y de que ellos no pueden salir así como así. Los hermanos en sí no quieren marcharse de ese lugar, que es familiar e íntimo. Entonces se puede ver así, porque al final ellos salen tristemente del lugar, están desprotegidos, no tienen otro lugar a donde ir, no tienen prácticamente nada, solo se fueron con lo opuesto. Entonces me pareció bastante interesante este análisis. Y el otro, que aún me parece más interesante porque lo ve desde un punto de vista político, el que me parece aún más interesante, que ve el contexto histórico en el que se encuentra. Por ejemplo, se puede decir que hay un paralelismo entre la casa en la que viven los hermanos con la Argentina de la época, porque al ser dictadura entonces se pueden ver muchos puntos. Los murmullos que se escuchan, por ejemplo, pueden ser los políticos que van adquiriendo fuerza en la sociedad argentina, que en ese caso era el peronismo, y se les puede ver a los hermanos, o sea, como tienen la casa tomada, serían como los típicos ciudadanos que viven de la herencia y forman parte de la clase acomodada, que en ese tiempo era una clase bastante privilegiada. Y por lo tanto con el auge del peronismo,
este tipo de gente no tiene espacio en Argentina y poco a poco es expulsada de su propio hogar. Las personas de clase acomodada en ese tiempo con el peronismo se iban, o sea, porque no era un lugar sano, podría decirse, para vivir. Entonces se querían ir. Y lo plantea desde un punto de vista político y me parece interesante también. Sin embargo, desde mi punto de vista y desde mi idea, el cuento Casa Tomada yo lo veo desde un punto de vista... También se puede ver desde un punto de vista surrealista, porque no dice que precisamente los va sacando de su propio hogar a los hermanos, porque el lector se los puede imaginar como, por ejemplo, unos fantasmas que van atormentando a los hermanos poco a poco para que salgan de su hogar. Pueden ser sus vivencias pasadas las que los empujan a irse y a despojarse de ese lugar. Pero me parece más interesante esta de lo político, que tendría más sentido si una persona relativamente analítica lo ve. Diría, claro, está visto esto desde un punto de vista político. Obviamente Julio Cortázar modificó el libro un poco para que no se vea tan directo a lo que él quería transmitir, que vendría a ser la dictadura, el tiempo de dictadura en Argentina en ese momento, y como él también tuvo que irse a Francia. Entonces se pueden ver diferentes formas. Y con esto, pues bueno, doy como finiquitado mi pequeño podcast. Es muy interesante el libro. Me parece interesante también el autor, la historia que él tiene. Cómo pudo ir desde Bélgica, cómo pudo nacer en Bélgica, después viajar a España, Suiza, y después a Argentina, y después de Argentina irse a Francia, a París, que es donde finalmente murió. Él Argentina visitó por última vez en 1983 claramente. Él fue la última vez que visitó Argentina, y después en 1984 falleció por la leucemia. Entonces es interesante toda la historia que tiene Julio Cortázar y todo el contexto histórico que conlleva sus creaciones. Y hay que tener en cuenta también que este fue uno de los artistas relacionados con el boom latinoamericano, que eso hay que tenerlo muy en cuenta, que el boom latinoamericano fue demasiado relevante para la sociedad. Por ejemplo, ahora se pueden ver diferentes tipos de textos que existen actualmente, porque hay cosas, por ejemplo, que transitan la frontera entre lo real y lo fantástico, y eso es todo gracias al boom latinoamericano. Gracias a ello tenemos diferentes tipos de obras actualmente, las cuales son atrapantes y divertidas en algunos casos. Pero esto todo fue gracias a lo que es el boom latinoamericano, lo que es el realismo mágico, el surrealismo, que gracias a ellos, a los exponentes de lo que es el boom latinoamericano, abrieron un paso hacia todos los demás escritores, autores de diferentes tipos de obras, diferentes tipos de textos, diferentes tipos de literatura. En fin, sin extender esto más de lo que debería de extenderse, voy a dar la finalización de este podcast, que al principio dije que iba a ser un pequeño podcast. Sin embargo se extendió porque no existe como un tiempo límite para poder hablar de algo tan bonito que es la literatura, y que muy poca gente se introduce a lo que es este mundo amplio de la literatura, en donde se pueden encontrar diferentes tipos de géneros. Sin embargo, llegando a su fin,
Espero les haya gustado y que hayan escuchado la lista de canciones que preparé para este pequeño podcast de la música que se escuchaba en esa época en Argentina. O por ejemplo lo que es el tango de milonga o el tango argentino, el choclo, entre otras tantas. Vamos a finalizar con un mambo y espero que les haya gustado esto. Gracias.